Hoy recorreremos esta propiedad con una de las mejores áreas de piscina que hemos visto. Además, llena de ideas de interiorismo muy creativo que seguro te inspirará. Así que saca tu libreta para tomar nota. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 66 del centro de Mérida, en el barrio de la Ermita, a tan solo unos pasos del Hotel Boutique Signo, aquel que recurrimos hace algunos meses. ¿Qué tal lo única de esta fachada? A esta le caracteriza esa mampostería al descubierto. Esta es una mampostería cacheteada que complementaron muy bien con los acabados de chucum que tenemos tanto en la parte de abajo como en el borde de la puerta y de la ventana. Aprovecharon la remodelación para renovar la carpintería e incluirla en estos tonos. Quedó padrísimo. Esta tiene unas dimensiones de 7.8 metros de frente por 52 metros de fondo. Así que van a ver ahorita la cantidad de sorpresas que nos espera en este terreno. Un terreno de 375 metros cuadrados. Además, estamos a escasos metros, a tan solo 350 metros de la Ermita, uno de los primeros barrios mágicos declarados de México, y a 450 metros del mercado de San Sebastián. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Qué amplio y bonito se siente! Y esto es gracias a los 5.1 metros que tenemos de altura y también gracias a la paleta de colores que utilizaron, en donde destaca este tono amarillo que vemos en el piso, en el cual utilizaron estos mosaicos de pasta que comúnmente se utilizan en el centro de Mérida. Además, miren qué padre se ve y cómo integran los espacios en donde generaron este tapete de pisos de pasta que une tanto la parte de la sala como también del comedor. Y presten atención que van a ver varios elementos que resultaron de recuperar algunos objetos que compraron en tiendas de antigüedades, como este de aquí. Esta lámpara, que en algún momento fue una tubería, no sé si de gasolina, de petróleo, de gas, y que le dieron una nueva vida reformándolo y convirtiéndolo en este elemento. Está increíble. Otro ejemplo es lo que tenemos de este lado, con estas lámparas colgantes, que además son súper pesadas. Es por eso que tuvieron que incluir esta cadena para que la sostenga y que honestamente no estamos seguros qué eran antes. Creemos que pudieron haber sido unos rines o rines de truck, pero bueno, si ustedes saben, porfa déjenlo en los comentarios para quitarnos la duda. También podemos ver que destaca esa pared de mampostería que es igual a la que veíamos en la fachada y que es un elemento que se va a hacer presente en toda la propiedad. La verdad es que nos encantó. Algo que deja en evidencia que en algún momento aquí hubo dos plantas es la ventana que tenemos en la parte de arriba. Aquí al momento de intervenir la propiedad decidieron eliminar esta losa para dar una mayor amplitud y tener una sola planta, sacrificando algo de metros cuadrados de construcción, pero ganando muchísimo en temas de interiorismo y de diseño. Vemos también que está muy bien conectada. De este lado nos vamos hacia el pasillo que conecta con las recámaras y la zona de la piscina, y por acá tenemos este claro súper amplio que integra perfectamente la zona de la cocina con el comedor. Vamos a conocerla. Y continúan las sorpresas. Miren qué bonita cocina. Aquí vemos de nuevo el acabado de mampostería en la parte de arriba y también en la pared lateral, y vemos que esta es una cocina integral. Aquí nos damos cuenta porque los electrodomésticos están perfectamente integrados con todos los muebles. Por ahí tenemos el refrigerador empotrado, de este lado tenemos el horno de microondas, horno convencional, tiene sistema de filtrado de agua. Por acá tenemos incluso un lavaplatos que se esconde detrás de este acabado, de esta placa de madera, y que quedó padrísimo, nos encantó. Aprovecharon también la amplitud de este espacio para incluir esta amplia isla en donde tenemos espacio para preparación, una parrilla eléctrica e incluso un espacio para hacer una barra desayunadora. Quedó padrísimo con estas lámparas colgantes de barro
que nos encantaron. Y algo que nos encantó de esta propiedad fue el cuidado en los detalles. Esta casa, al igual que Casa Catilde, aquella hermosa casa que visitamos hace más de un año, fueron desarrolladas por la misma empresa, My Mérida House, una empresa que cuida muchísimo los detalles y además que casualmente ahorita tiene esta casa a la venta y también Casa Catilde. Esta se encuentra listada en 13,450,000 pesos y pueden asegurarse que si esta se convierte en su hogar van a tener todo lo que necesitan. Si quieren más información, contáctenos. Este espacio de cocina está muy bien iluminado gracias a este enorme ventanal que tenemos por aquí en el que utilizaron herrería en vez de cancelería de aluminio y que nos da una vista y una probadita hacia esa zona exterior con una deliciosa piscina que ahorita vamos a conocer. Además de este otro costado, nos conecta también con el pasillo que veíamos desde la entrada con un remate visual padrísimo en el que incluyeron esa decoración de pequeños cantaritos en la pared que nos encantó. Ahí les va un tip por si quieren replicarlo en sus casas. Y ahora sí, vamos para afuera. ¿Qué tal este espacio? Una terraza paradisiaca. Está increíble. Además nos recibe esta terracita techada en la que incluyeron esta mesa, incluso una tele y este tragaluz por si no tenemos suficiente iluminación con la parte de aquí enfrente. Está increíble. Aquí además tenemos un medio baño que sirve para dar servicio a toda la zona de la piscina, evitando tener que entrar a las habitaciones. Y es que desde aquí tenemos un remate visual que nos permite ver 2 de las 4 habitaciones que se encuentran en la parte de atrás de la propiedad. Es que imagínense despertar con esa vista, está padrísimo. Y es que este lugar está pensado para venir a disfrutar, con este asoleadero o incluso esta zona de aseador que nos permite prender el fuego y gozar con la familia o con los amigos. A un costado tenemos la bodega de instalaciones que permite tener esta piscina de una forma tan particular en la cual remata con este círculo que es un jacuzzi con un sistema de presurizador que ya lo pueden ver, burbujeando. Está increíble. Además el tono azul, el cual se debe gracias al chucum que utilizaron en la piscina, hace parecer como si fuera el Caribe mexicano. Alrededor incluyeron estas huellas o estos pequeños adocretos en una forma muy orgánica y que permiten que puedas caminar descalzo, incluso sin miedo a resbalarte después de salir de la piscina. Nos encantó. Oigan, y para todos aquellos que nos preguntan ¿cómo le haces para cruzar de un lado a la casa cuando está lloviendo? Aquí incluyeron este pasillo techado al que le pusieron bajareque y encima un cristal templado para protegernos de la lluvia. Quedó muy bien. Proyecta además una sombra que a lo largo del día va cambiando como si nos diera la hora acorde al sol. Y por si no fuera suficiente decoración al muro, también incluyeron este acabado de rajuela con esta incrustación que justo venimos a visitar la casa el día que lo estaban haciendo y nos encantó el proceso. Aquí les dejamos un videito para que vean cómo lo hicieron. Lo interesante que quería enseñarles hoy es el proceso. Tenemos al maestro, especialista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Está quedado muy bonito, ¿eh? Sí. Con regla y todo para que quede preciso. Luego le hacen, tenemos la cruz, le hacen posteriormente las incrustaciones para que se vea de esta manera. ¿Qué tal, eh? Vamos a conocer las habitaciones. En este segundo volumen de la propiedad nos vamos a encontrar con las 4 habitaciones, cada una con su propio baño. Y este pasillo, que es la extensión del que veníamos, es el que nos conecta con 2 de ellas que se encuentran en la planta baja. Aquí a la derecha tenemos una, al fondo tenemos la segunda, entre estas nos encontramos con el cuarto de lavado. Y un detalle bien bonito de este pasillo es que mantuvieron el acabado de rajuela junto con la incrustación y aquí le agregaron este rodapié con la mampostería al descubierto que permite que respiren las paredes y que se ve súper bonito. Oigan, ahora sí vamos a conocer las habitaciones. Además, vean el ancho de las puertas. Esto permite que el día de mañana, si tienes problemas de movilidad como una silla de ruedas, puedas acceder sin problemas. Vamos a verla. Esta primera habitación es una de mis favoritas y vaya que está dura la competencia, es que desde aquí tenemos acceso directo hacia la piscina, lo cual nos coloca a tan solo unos pasos de refrescarnos y echarnos un chapuzón. Además nos vamos a encontrar que cada una de las habitaciones utilizaron una cabecera bastante particular. En este caso vemos que tenemos este gran nicho al cual le incluyeron esa tira de luz LED e incluyeron también estos mosaicos de pasta con un acabado como si fuera tejido de ratán. Quedó muy bonito.
y en esos tonos que armonizan muy bien con las sábanas que le incluyeron. Y por acá, lo que les decía, amigas y amigos, miren nada más qué bonito. Y es que imagínense despertar y encontrarse con esto. Está increíble. Tienes esta terracita para venir a gozar de un rico desayuno, o acostarte en tu hamaca para echar una lectura, o de plano, si lo que quieres es echarte un chapuzón, brincar directo a la piscina. Me encantó. Es por esto que es una de mis habitaciones favoritas. Además, esta también cuenta con su propio baño. ¿Qué pasó, mi Fer? Oigan, y ahorita van a ver un detalle en los baños que a ver si se dan cuenta. De entrada nos recibe este amplio closet vestidor que permite tener espacio suficiente tanto para la ropa como también para poner las maletas en la parte de arriba o incluso aprovechar los cajones y esta sección que también podría funcionar como zapatera. Suficiente espacio de almacenamiento. Y en la parte húmeda, miren qué bonito. Por favor, vengan para acá. Incluyeron este pequeño patio interno que le da una mayor ventilación e incluso iluminación a este espacio. Y ya vieron la parte de abajo, aquí vemos de nuevo estos mosaicos de pasta que teníamos en la cabecera. A esto me refería con que a ver si se daban cuenta. Aplicaron este detalle tanto en este como en el resto de los baños y quedaron padrísimo en cada uno de ellos. Es más, vamos a conocer el resto de las habitaciones. Aquí tenemos la escalera que nos conecta con las otras dos recámaras. Cada una se encuentra por encima de la primera que recorrimos y por encima de la segunda que ahorita vamos a conocer. Y de este lado tenemos el cuarto de lavado. Un cuarto de lavado de muy buenas dimensiones que actualmente funge también como bodega y que procuraron cada detalle. Vamos a conocer la segunda de las habitaciones. ¡Wow! ¿Ya vieron por qué les dije que estaba durísima la competencia? Es que aquí tenemos una amplia habitación en donde también contamos con esta pequeña terracita privada que genera un espacio ideal para venir a relajarnos o simplemente venir a contemplar. Está increíble. Además, en este tenemos este enorme ventanal en donde incluyeron esta cancelería de herrería que le da muchísima personalidad al espacio. A mí me encantó. Vemos además que utilizaron estos tonos negros y un detalle que tienen que tener mucho cuidado si deciden incluir este tipo de materiales en sus proyectos. Es importante primeramente darle una mano de un esmalte base o primario, el cual posee características anticorrosivas que hace que dure muchísimo más el material. Esto es independiente al color que quieran elegir, el cual viene posteriormente a través de otra capa de esmalte, en donde incluso si van a su tienda Verel más cercana, les pueden igualar al color que ustedes quieran, para que así armonice con el resto de los acabados que tienen en su propiedad. Esta información vale millones. Y por acá vemos que en esta terracita, además de una hermosa vegetación y esta deliciosa hamaca, aprovecharon este árbol para incluir esas lámparas colgantes que armonizan muy bien con el estilo de la propiedad. Y desde aquí podemos ver la terraza que da hacia la tercera habitación que se encuentra justo por encima de esta. Y vengan por acá que también esta habitación cuenta con su propio baño. Y chequen la cabecera. Ahorita van a ver por qué. Este baño que también cuenta con un amplio closet vestidor, el cual se conecta a través de este muro pantalla, ya sea del lado derecho o izquierdo, y que integra muy bien el espacio. Y aquí podemos ver que repitieron la hazaña. En la zona húmeda nos encontramos de nuevo con estos mismos mosaicos de pasta que veíamos en la cabecera. Aprovecharon también para incluir este ventanal que nos permite darnos el lujo de ducharnos como si estuviéramos al aire libre, pero con la privacidad que todo baño necesita. Y ahora sí, vamos a conocer las recámaras de arriba, que hay una que tiene una vista espectacular de la piscina. Vamos a ver. Este cubo de escaleras está muy bien iluminado gracias al tragaluz que tenemos en la parte de arriba y además miren qué manera tan única de darnos la bienvenida a esta segunda planta con esta vegetación controlada en maceta que quedó padrísimo. De este lado tenemos también un espacio de tendido, es un pequeño patio para también poder colgar la ropa o toallas cuando salgamos de la piscina y detrás mío tenemos la tercera habitación, aquella que veíamos su balcón desde el patio de la segunda habitación que visitamos. ¿A poco no todas están hermosas? Oigan, pero quiero enseñarles la cuarta que tenemos de este lado en donde tenemos una vista espectacular. Por acá tenemos el acceso hacia el baño y por aquí la habitación. Oigan, un detalle importante es que toda la casa, o la mayoría de ella, cuenta con este acabado que es un recubrimiento de chucún pulido, al cual resaltaron con algunos detalles de mosaicos de pasta que sirven tanto para enmarcar las camas como también para delimitar algunos espacios. Quedó padrísimo. Y vengan a ver. Esta
es la vista espectacular de las que le estaba hablando. Desde aquí podemos ver perfectamente la deliciosa piscina. ¿Verdad? Desde aquí tenemos esta deliciosa piscina rodeado de vegetación, los camastros, bueno, toda esa zona que venimos de recorrer. Y aquí podemos ver el excelente uso que hicieron de las celosías que tenemos a un costado, las cuales sirven para bloquear la visual de los predios vecinos, pero que no castigan la circulación de aire, ya que por el tipo de diseño que tienen, permiten que este pase a través de él. También nos comentaron que aprovecharon para hacerle el pretil al vecino para bloquear su tinaco, y así con ello tener una excelente vista. Nos encantó. Oigan, y si disfrutaron de este espacio en donde de verdad cuidaron cada detalle y todo quedó en su lugar, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.